Sección 18. Documentos electrónicos. Vamos a ver qué son los documentos electrónicos. A partir del año 2022, desde el mes de agosto, prácticamente se volvió obligatorio para todas las instituciones, entidades, empresas y demás organizaciones comenzar a utilizar y presentar sus reportes a las autoridades tributarias con documentos electrónicos. Voy a comenzar con una explicación muy sencilla que podría parecer para algunas personas un poco tonta, pero yo sé que hay muchas personas que a veces los confunden estos conceptos y por eso me voy a permitir que inicialmente voy a hacer una explicación bastante sencilla. Decimos, ¿qué es un documento electrónico? Entonces, un documento electrónico es un documento que se crea en un computador conectado a internet. Básicamente es eso, porque una persona dice, ¿cómo así que un documento electrónico? No entiendo. Entonces para crear un documento electrónico yo necesito un computador conectado a internet para poder crearlo. Ok, entonces quiere decir que existe un lugar donde yo desde mi computador puedo crear un documento electrónico. ¿Y cómo hago para que ese documento tenga validez y se sepa que es mío? Entonces para eso existe algo que se llama una firma electrónica que tiene una clave. Quiere decir que yo en mi computador ingreso a una plataforma que estoy conectado a internet, hago allí un documento y a ese documento le agrego, cuando él me da la opción de firmar, yo le coloco mi clave y con esa clave quiere decir que yo lo estoy firmando, ¿correcto? Bien, desde esa misma plataforma en la que yo lo estoy creando, entonces, desde ahí lo puedo enviar, es decir, ¿lo envío a quién? A quien corresponda. En este caso, en primera instancia, pues lo voy a enviar a la DIAN, es decir, la plataforma de manera automática, cuando yo le digo firmar, él lo firma con la clave que yo le estoy colocando y una vez le está mandando la copia a la DIAN y también se lo está enviando a la persona o empresa a la cual yo lo estoy dirigiendo. Miremos cuáles son los principales documentos electrónicos, pero antes de eso quiero también resaltar esta observación. Digamos que los documentos electrónicos han venido sufriendo una serie de modificaciones no solo en su manera de hacerlo, sino en la cantidad de documentos. La DIAN ha sido el principal gestor de los documentos electrónicos buscando que todas las entidades, las personas y todos los contribuyentes en general le reportemos en tiempo real lo que estamos haciendo. Ejemplo, estoy haciendo una factura porque vendí un producto. Cuando la hago en la plataforma y la firmo, esa factura se va de una vez para la DIAN y de una vez para el comprador. Entonces la DIAN está teniendo en tiempo real esos documentos electrónicos que yo estoy haciendo. Existen varios, ya los vamos a ver, pero existen unos proyectos de resolución en este momento que pretenden aumentar la cantidad de documentos que se desarrollen en forma electrónica, algunas certificaciones, el dictamen del revisor fiscal y muchos documentos se pretende que sean electrónicos, es decir, que se elaboren en una plataforma y que en tiempo real le esté llegando a la autoridad correspondiente. ¿Cuáles son los principales documentos electrónicos? Aquí hablamos de documentos electrónicos con fines tributarios, hay que hacer esa aclaración porque documentos electrónicos hay muchos, pero en Colombia para fines tributarios, sobre todo con la DIAN, tenemos los siguientes. El primero, factura electrónica de venta. Siempre se llama factura electrónica de venta, sea al comprar o al vender. Cuando yo vendo, entrego una factura electrónica de venta. Cuando yo compro, yo pido una factura electrónica de venta. Quiere decir, la factura electrónica de venta es un documento electrónico que se hace en una plataforma, se firma en esa plataforma y cuando se firma, él se envía a la DIAN y se le envía a la persona que está requiriendo esa factura. Eso quiere decir que la DIAN en tiempo real conoce mis ventas. Bien, ¿qué otro documento electrónico? Documento soporte de nómina electrónica. Entonces, la nómina siempre la hemos hecho al pagar a los trabajadores. Entonces, cuando tenemos trabajadores, hacemos una nómina que ha sido un documento que siempre hemos hecho, con el cual le pagamos a los trabajadores. Pero ahora ese documento quedó como un documento electrónico que se le debe reportar a la DIAN. Eso quiere decir
que cada mes yo tengo que elaborar en la plataforma que tenga habilitada para ese proceso, debo crear mi nómina electrónica, es decir, todo lo que yo le pagué a los trabajadores de mi empresa, de mi institución, de mi fundación, de mi asociación, de mi corporación en el mes, los salarios, las prestaciones sociales, todo lo que yo incluya en la nómina, lo tengo que reportar a la DIAN cada mes y subir ese archivo a la DIAN para que la DIAN me acepte ese gasto o costo. Cuando yo le compro a personas que no están obligadas a facturar, como por ejemplo una persona natural que no cumple con los topes para estar obligado a emitir factura electrónica de venta, entonces yo lo primero que hago siempre es pedir la factura electrónica de venta. Pero si esa persona me dice, yo no estoy obligado a emitir factura electrónica de venta, entonces yo tengo que venir a la plataforma que yo tengo y hacer el documento electrónico para compras a no obligados a facturar, que es como que yo estoy haciendo la factura por él, para reportárselo a la DIAN de manera inmediata, ¿sí? ¿Qué otro documento tenemos? Los documentos equivalentes. Los documentos equivalentes han sufrido una pequeña transformación y ya ahorita lo vamos a explicar. Y los eventos RADIAN. ¿Qué son los eventos RADIAN? Son documentos electrónicos atados a la factura de venta y se da cuando yo vendo a crédito, pero pretendo que mi factura de venta por vender a crédito, alguien me la compre para yo tener un flujo de dinero más rápido. Es decir, yo le digo, puedo decir a alguien, oiga, tengo 10 facturas de ventas a crédito, pero ya las subí a los eventos RADIAN. Entonces, ese evento RADIAN es la garantía de que esa persona me debe y otro me la pueda comprar para que esa persona me compre a mí las facturas y luego le cobre al que me está debiendo esas facturas. Es una manera de tener liquidez pronta. Entonces, la factura electrónica me dice, por cada venta que mi empresa o mi entidad realiza, se debe elaborar este documento en la plataforma. Factura electrónica de venta. Enviarle al cliente, se debe elaborar la factura de venta por todas las ventas de los productos de servicio. Se debe hacer una factura por cada venta. La DIAN pide que no sea una factura en acumulado del día, sino una factura por cada venta. La nómina electrónica, lo explicaba hace un momento, entonces es un documento que se hace también en la plataforma y se le envía a la DIAN la nómina electrónica cada mes de todas las novedades y pagos que se le hayan realizado a los trabajadores. Documento para no obligados a facturar es cuando yo le compro o le pago a personas que no están obligadas a emitir factura electrónica y ese es un documento que se hace también en la plataforma, se envía a la DIAN por cada compra que se realice a cada persona o se hace un acumulado semanal. Por tarde se debe acumular el envío de manera semanal. El documento equivalente o factura electrónica. Aquí le coloqué esta parte que dice o factura electrónica por lo siguiente. Históricamente han habido algunas empresas o entidades que tienen como ese permiso de no tener la obligación de expedir factura electrónica de venta. Por ejemplo, las empresas que ofrecen servicio de transporte de pasajeros, los extractos de las fiduciarias, los tiquetes de transporte aéreo, las boletas de juego y azar, los peajes, las boletas para espectáculos. Siempre se ha considerado que estos documentos son equivalentes a una factura electrónica. Pero la nueva resolución de la DIAN, la 165 del año 2023, nos está diciendo lo siguiente. Oiga, usted tiene dos opciones. O si usted desarrolla cualquiera de estas actividades, usted le debe entregar a las personas que le pagan por ese servicio un documento equivalente electrónico, es decir, señor del peaje, señor del cine con la boleta, usted le hace un documento equivalente y se lo envía al correo o le hace una factura electrónica. Para este año 2024 todos ellos están obligados a comenzar a emitir o un documento equivalente o una factura electrónica y esto también aplica para otros que ya vamos a explicar. Les comentaba, ¿qué son los eventos RADIAN? Los eventos RADIAN es cuando yo decido vender a crédito y entonces cuando el comprador de mis productos a crédito hace unos eventos RADIAN que son
los que se mencionan como es la aceptación tácita o expresa, la declaración de que se recibe el servicio de satisfacción, el acuse de recibo. Esa factura queda en un sitio que se llama Eventos Radian de la DIAN y esa factura puede ser llevada a lo que conocemos como el factoring. El factoring es cuando yo le ofrezco a terceros las facturas de venta que tengo a crédito que no me han pagado para que ellos me cobran una pequeña comisión, pero me dan todo el dinero y descontando la comisión que ellos se ganan y luego ellos le cobran a la persona o empresa que me debe esas facturas. Otro que está sufriendo un cambio es las tirillas POS, o sea, los tiquetes de máquina registradora. Pero la misma resolución 165 de la DIAN nos dijo, oiga, señores de todos los establecimientos de comercio, ustedes tienen dos opciones. O migran de su tirilla POS a factura electrónica o su tirilla POS la convierten en un documento que tenga todos los elementos de una factura electrónica para que se lo envíen a cada persona. Entonces, si usted tiene un establecimiento de comercio y quiere seguir con la tirilla POS, esa tirilla POS debe cumplir con todo lo mismo de la factura electrónica. En síntesis, ¿qué es más fácil? Ser facturador electrónico, ¿cierto? Entonces, emitir documentos electrónicos por medio de factura electrónica de venta. ¿Cuáles son los requisitos para poder emitir documentos electrónicos de los que hemos hablado hoy y de aquellos que siga imponiendo las normas, principalmente la DIAN? Entonces hay que solicitar una numeración, una autorización, hay que obtener una plataforma en la cual yo pueda emitir y generar y enviar esos documentos electrónicos y también recibir los que emiten aquellos a los que yo les compro o les pago. Se debe realizar un set de pruebas, se debe parametrizar, se debe habilitar todos los procesos para que luego salga a producción. ¿Qué es salir a producción? Que cuando yo ya tengo mi plataforma lista, entonces yo ya puedo emitir factura electrónica de venta, documento soporte por compras no obligados, nómina electrónica y demás. Y hablábamos que se debe tener una plataforma, entonces la DIAN tiene habilitada una plataforma gratuita en la cual se pueden desarrollar y llevar a cabo casi todos los documentos electrónicos o se compra un software que tenga plataforma de documentos electrónicos habilitada. Son las dos opciones que hay en este momento para poder ser emisor de documentos electrónicos. Para parametrizar la plataforma, dice cualquier plataforma que se desee tener, hay que obtenerla y parametrizarla de acuerdo con las necesidades de la empresa o la entidad. Yo puedo comprar un software, pero debo parametrizarlo. Yo puedo obtener la plataforma gratuita de la DIAN, pero debo hacerle todos los procesos de parametrización, autorización y habilitación para poder emitir los documentos electrónicos. Cuando yo voy a emitir un documento electrónico, entonces yo solo le puedo pedir a la persona o empresa que le voy a emitir su nombre y apellido o su razón social, el NID o su número de identificación y su correo electrónico. Está prohibido pedir copia del RUT, está prohibido pedir copia de la cédula, está prohibido pedir certificados de Cámara de Comercio, está prohibido pedirle a las personas o entidades que se tienen que registrar en una plataforma, que tienen que enviar un correo. Todo eso está prohibido. Una persona debe proveerle la factura electrónica a quien la solicita de manera fácil solamente con estos tres datos. Han venido sancionando muchas empresas porque le ponen muchas trabas a las personas en la solicitud de las facturas electrónicas. ¿Qué consecuencias hay de no cumplir con la emisión de los documentos electrónicos? Entonces la DIAN no le va a aceptar esos costos o gastos. Recuerden que en otros ejemplos, en otros videos hemos visto lo que significa. Este desconocimiento se equipara a tener costos no procedentes o gastos no procedentes. Entonces dice, o sea que prácticamente esos gastos se me vuelven no procedentes. Cuando yo tengo gastos no procedentes o la DIAN no me acepta mis gastos o costos porque no están soportados con una factura electrónica de venta, pues esa utilidad se incrementa. Ejemplo, yo voy y compro, a muchas personas les ha pasado que les dicen, no, mire, tranquilo que si usted compra sin factura yo le doy un 15, un 20% de descuento, ¿cierto? Pero resulta que si no trae la factura, la DIAN dice, yo no le acepto ese costo, o sea, para mí es como si usted tuviera la plata ahí y me va a tener que pagar impuesto sobre eso por no traerme la factura electrónica de venta.
y eso aumenta demasiado el saldo del impuesto de renta a pagar. Vamos a mirarlo con un ejemplo ya para terminar. Una entidad que ha sido juiciosa, es decir, tiene todos sus costos aceptados. Vamos a suponer que tuvo unos ingresos en el año por 250 millones, que todos sus costos y gastos fueron con documento electrónico, o sea, todo lo que compró, todo lo que pagó, pidió factura electrónica de venta, hizo el documento soporte, envió la nómina electrónica. Quiere decir que todos los costos y gastos han sido aceptados, por lo tanto, los que le negaron fueron cero. Entonces, el total de costos aceptados fueron 180 millones. Quiere decir que le quedó una utilidad o un excedente si fuera una fundación, asociación o corporación de 70 millones. Realmente el impuesto que va a pagar es el 35% si es una persona que está en el régimen ordinario, ¿cierto? Bien sea una fundación, asociación o corporación, pagaría el 35%. O si es una entidad sin ánimo de lucro que ya está calificada en el régimen especial, va a pagar solo el 20% de esos 70 millones, que serían 14 millones. Ahora miremos una entidad, una empresa que no es juiciosa al pedir todos los soportes de documentos electrónicos, tuvo los mismos ingresos, tuvo los mismos gastos, pero ¿qué no estamos diciendo? De los 180 millones de pesos que gastó, 150 millones de pesos no pidió el soporte o no envió la nómina electrónica o no hizo el documento soporte semanalmente para reportarlo a la DIAN. Finalmente eso durante todo el año sumó 150 millones. Estos son los datos que sacamos cuando estamos haciendo el cierre fiscal, es decir, el video anterior a este. Entonces en el cierre fiscal se determinó que de los 180 millones de pesos que fueron los gastos y costos totales del año, hubo 150 millones que no tienen los soportes electrónicos correspondientes, compró sin factura o lo que ya mencioné. Le queda entonces en este caso costos aceptados por la DIAN 30 millones. ¿Cuál es la operación que yo puedo hacer acá? Digo, a 180 millones, que son los gastos y costos, le tengo que restar 150 millones, quiere decir que me quedan 30 millones. Eso quiere decir que en este caso, de los 250 millones, no vamos a poder tomar sino 30 millones de gastos. Quiere decir que la utilidad se le convirtió en 220 millones y no en 70 si hubiera sido juicioso. O sea que la utilidad pasa de 70 millones a 220, porque si yo a 70 millones, que es la utilidad real, le sumo 150 millones que corresponden a los gastos que no tienen soporte, me va a dar una utilidad de 220 millones y por lo tanto el impuesto será de 77 millones. Es decir, que si está en el régimen ordinario el impuesto pasa de 24 millones 500 a 77 millones. Esa es la importancia de ser muy juicioso con los documentos electrónicos.